Hola muchachos, ¿cómo están? Gracias por venir a clase. Hoy estamos con tipos de funciones. Recordemos que ya vimos lo que es una función, su dominio y su rango. Ahora vamos con los tipos de funciones. Tenemos dos grandes tipos, las algebraicas y las trascendentales. En este caso, las algebraicas se caracterizan ya que las operaciones que se efectúan con la variable independiente son operaciones básicas, o sea, suma, resta, multiplicación, división, potencia, son operaciones básicas. Y en este tipo de funciones, la función puede estar dada de manera explícita o implícita. Veamos, de manera explícita tenemos f de x igual a 5x menos 2. Observemos que la variable dependiente está ya despejada. En este caso, f de x igual a y. Y de manera implícita tenemos 5x menos y menos 2 igual 0. Observemos que en esta expresión debemos despejar el valor de la y, que en este caso será la variable dependiente. Ahora bien, entre las funciones algebraicas tenemos la función constante. Jóvenes, recordemos que la función constante es de esta forma: f de x igual a k, donde el dominio en cualquier función constante van a ser todos los reales y su rango en cualquier función constante va a ser la constante, en este caso es k. Sigamos con función lineal o función afín. Es la siguiente expresión: f de x igual a m por x más b. Observemos que sus elementos son los siguientes: m, que es la pendiente, es decir, la inclinación respecto al eje de las abscisas, y tenemos también la b, que es el punto de corte con el eje y. Recordemos que la pendiente puede ser positiva o negativa. Si la pendiente es positiva, la función va a ser creciente. Si la pendiente es negativa, la función va a ser decreciente. ¿Ok? Algo importante que debemos recordar, muchachos, es lo siguiente: si nos piden realizar, o mejor dicho, formar la función lineal dado dos puntos, debemos recordar lo siguiente. Primero tenemos la siguiente expresión: y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, donde observemos tenemos y sub 0 y x sub 0 y la pendiente. Ahora, ¿cómo calcular la pendiente? La podemos despejar de esa expresión. Nos queda m igual a y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0. Ahora bien, uno realiza el cálculo de la pendiente con los dos puntos que te dan. Después de calcular esa pendiente, se sustituye en la función y después de eso tomas un solo punto, y donde está la x sub 0 y y sub 0, sustituimos el punto y despejamos la y. Ok muchachos, seguimos ahora con función cuadrática. Se presenta de la siguiente manera: f de x igual a por x cuadrado más b por x más c. Observemos que una función cuadrática posee diversos elementos: el vértice, punto de corte con el eje x y punto de corte con el eje y, donde el vértice es el siguiente. Observemos que el vértice es un punto, posee x y y. Para calcular el punto en x es de la siguiente forma: menos b entre 2a, donde el valor de b y el de a se sustituye ahí. Después que usted realiza la operación, este es el punto en x. Entonces, para calcular el punto en y, lo que se hace es lo siguiente: se sustituye dicho valor de x en la función cuadrática para obtener el punto en y. Entonces, ya obteniendo el punto en x y el punto en y, ya tenemos el vértice. Además, ahora, el elemento del punto de corte con el eje x, usted lo puede calcular o obtener mediante la resolvente o factorizando. Si usted realiza resolvente, usted se acuerda que es menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4 veces a por c, todo eso dividido entre 2a. Ahora, si nos enfocamos en la parte de la raíz, la parte interna, el b cuadrado menos 4 veces a por c, si es mayor a 0, vamos a obtener dos puntos de corte con el eje x. Si esa parte es igual a 0, vamos a obtener un solo punto de corte con el eje x. Y si es menor a 0, no obtenemos ninguno. Y
el punto de corte también con el eje Y va a ser la C, el término C, ¿ok? Recordemos eso, la constante, el término independiente. Ahora presentaremos dos gráficas, dos funciones cuadráticas con el respectivo gráfico. Observemos lo siguiente. Tenemos f de x igual a x cuadrado menos 4x más 3. Observemos una función que es cóncava hacia arriba, tiene su punto de corte con el eje x y con el eje y. Y tenemos la siguiente función, f de x igual a menos x cuadrado más 4x más 5. Observemos que esta es cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque antecede un signo negativo en el x cuadrado. Entonces, se observa que es cóncava hacia abajo. Ahora, vamos a continuar con raíz cuadrada, es decir, la función raíz cuadrada. Es la siguiente expresión, f de x igual a raíz cuadrada de x. Entonces, donde el dominio va a ser los valores que están dentro de la raíz mayores o iguales a 0. Y su rango, en este caso, en este tipo de función, va a ser de 0 hasta infinito. ¿Ok? Entonces, una función raíz cuadrada corresponde a la mitad de una parábola, como las que vimos anteriormente. Pero en cambio, el eje de simetría va a estar en el eje horizontal y es una mitad de una parábola. Ahora bien, presentamos dos ejemplos con sus respectivas gráficas. Tenemos f de x igual a raíz cuadrada de x más 2 y observamos la gráfica. Se observa que la función está como desplazada, se observa que es la mitad como de una parábola, es como si estuviera achatada en el eje x. Se observa que no parte del origen, sino que parte justamente de menos 2. En el siguiente ejemplo es h de x igual a raíz cuadrada más 3. Se observa lo siguiente, muchachos. Tenemos que la función se encuentra desplazada. ¿Desplazada en qué? En el eje y. Parte del punto en el eje y desde menos 3. Continuamos, muchachos. Ahora vamos con la función valor absoluto. Ya vimos en este caso, se observa que es la siguiente expresión, f de x igual al valor absoluto de x, donde podemos observar que cualquier punto que uno sustituya ahí se va a obtener, sea positivo o negativo que se sustituya, vamos a obtener el mismo, dependiendo de la función. Ahora, veamos los siguientes ejemplos o los siguientes casos. Sus elementos son los siguientes, jóvenes. El vértice de la gráfica es 0, 0, en el ejercicio anterior. El dominio son todos los reales. Y el rango es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a 0. La intersección en x y la intersección en y, ambas son 0. ¿Ok? Hay ciertos cambios, ciertos elementos de cada función en el caso de valor absoluto. Cuando tengamos f de x igual al valor absoluto de x más k, es decir, más una constante, donde k es mayor a 0, se traslada k unidades hacia arriba, es decir, hacia el eje y, se desplaza. En cambio, si k es menor a 0, se traslada k unidades hacia abajo, es decir, cuando es mayor a 0, hacia arriba, cuando es menor a 0, hacia abajo. Eso es para el cambio vertical, porque hay un cambio vertical. En el cambio horizontal tenemos la siguiente expresión, f de x igual al valor absoluto de x más k, es decir, la constante está dentro del valor absoluto. Entonces, donde si k es mayor a 0, se traslada k unidades hacia la izquierda, k unidades hacia la izquierda, en el eje x. En cambio, si k es menor a 0, se traslada k unidades hacia la derecha, es decir, hacia los x positivos. Continuando, tenemos aquí la función racional, f de x igual. Observemos que poseemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, donde el dominio de este tipo de funciones son todos reales, exceptuando las x que hagan 0 al denominador. ¿Ok? Ahora, tenemos un caso
que es la función proporcional inversa, que es f de x igual a k sobre x, donde su gráfica es una hipérbola, tomando en cuenta que sus asíntotas son los ejes, tanto eje x como eje y, como se observa. En este tipo de funciones tenemos varios elementos que tenemos que tocar, que es la traslación vertical. Va a ser de la siguiente manera: f de x igual a k sobre x más una constante, que en este caso es a. Entonces, donde el centro de esta función va a ser 0, a. Ahora, si a es mayor a 0, se desplaza hacia arriba a unidades. Si a es menor a 0, se desplaza hacia abajo a unidades. Y también tenemos la traslación horizontal. ¿Qué pasa? Es de la siguiente forma: f de x igual a k sobre x más b. Y ahora el centro va a cambiar. Ya el centro no es como el anterior. Ahora es menos b y 0. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: cuando b es mayor a 0, se desplaza hacia la izquierda b unidades. Y si b es menor a 0, se desplaza a la derecha b unidades. Tenemos también la traslación oblicua, que compone las dos. Es de la siguiente forma: f de x igual a k sobre x más b más a. Observemos que el centro va a poseer las dos, es decir, su centro va a ser menos b y a. Ok, jóvenes, para continuar con los tipos de funciones, tenemos el segundo gran bloque, que son las funciones trascendentales. Dichas funciones se caracterizan porque la variable independiente se encuentra como exponente o como índice de la raíz. Entre ellas tenemos la exponencial y la logarítmica. La función exponencial posee la siguiente forma: f de x igual a elevado a la x. Tenemos que tomar en cuenta que la a tiene que ser mayor a 0 y distinto de 0, obviamente. Entonces, la función exponencial se caracteriza porque el dominio son todos los reales y el rango es el intervalo de 0 a infinito, ambos abiertos. Y su punto de corte con el eje y va a ser en 0, 1. La función logaritmo va a ser de la siguiente forma: f de x igual al logaritmo de base a de x, donde la a tiene que ser mayor a 0 y distinta de 1. Entonces, se caracteriza por que su dominio de la función logaritmo son todos los números reales positivos. Quiere decir, el intervalo de 0 a infinito, ambos abiertos. Entonces, y su rango va a ser todos los reales. Bueno, jóvenes, estos son todos los tipos de funciones que estamos tocando. Espero que hayan entendido. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.